Volvemos, por supuesto, a esta tercera emisión y como ya le habíamos informado, nos acompaña ahora el presidente de la República, Otto Pérez Molina, con quien vamos a conversar de muchos temas. Son 2 años y medio de gobierno y además las inquietudes de todas las personas que a través de redes sociales han querido precisamente preguntar también. Eso fue lo que hicimos hoy. Dimos la noticia que vendría el presidente a este foro. Y de inmediato la noticia causó reacciones, tuvimos más de 500 comentarios, muchas preguntas, muchas colocadas en el muro y el número sigue subiendo. Así es que primero la bienvenida, gracias por estar con nosotros y pues la nueva modalidad, hacer partícipes a todas las personas que nos ven con todas esas inquietudes que ellos tienen de estos 2 años y medio, de las situaciones puntuales que suceden en este momento. Así es que, si me permite, señor presidente, yo quiero de inmediato presentarle el primer comentario del señor Eric Patzán, que es sobre seguridad. Y él dice, hay mucha delincuencia en Villa Canales y Boca del Monte, extorsionistas, y si uno no da, lo matan. Y si uno lo denuncia, de nada sirve porque rápido salen de la cárcel y el que tiene que salir huyendo es uno con toda su familia para que no lo mate. Ese es el sentir de esta persona y bueno, yo quiero partir de esa inquietud del señor Patzán para hablar de los 3 pactos con los que arrancó usted su gobierno, que fue el pacto de salud, economía, seguridad, los 3 pactos principales, y el tema de seguridad, justicia y paz sigue siendo polémico, delicado. ¿Qué se ha hecho? ¿Qué podemos contestar? Primero que nada, gracias, María Luisa, por tenernos en este espacio en Guatevisión. Y además de eso, hacerlo interactivo, que eso es lo que más nos interesa, escuchar también a los guatemaltecos y guatemaltecas. A veces uno tiene una perspectiva, ellos tienen otra perspectiva y lo que tenemos que hacer es escucharlos y estar abiertos a la crítica y a cualquier situación. Yo le diría que en este pacto hemos trabajado muy duro, en el tema de la seguridad es donde más duro hemos trabajado. Es muy difícil revertir en 2 años y medio una situación estructural que viene desde muchos años atrás. Encontramos 22.500 policías, vamos a subirlos a 35.000, ya tenemos 10.000 agentes solo en estos 2 años y medio más, pero no solo se trata de cantidad, sino se trata también de calidad, que estén equipados, que estén entrenados, que tengan sus armas, que tengan el soporte también de la confianza que se tienen que ir ganando con la población, que tengan además de eso el apoyo tecnológico. Ahora estamos instalando ahorita 8.000 cámaras que son muy efectivas para ayudar en todo lo que es la prevención y luego también en lo que es la investigación y la persecución del delito. Así que en este tema nosotros recibimos con casi 40 homicidios por cada 100.000 habitantes. Ahorita nosotros cerramos el año pasado en 34 y esperamos que este año estemos cerrando alrededor de 30 homicidios por cada 100.000 habitantes. Quiere decir que vamos mejorando, 17 homicidios diarios fue lo que nosotros recibimos, vamos por 13 ahorita y esperamos seguir bajando. Lo importante es que va una línea continua hacia la baja. Falta mucho por hacer, falta mucho para evitar esas extorsiones, para que tengan que seguir, salir, como él dice, que ellos son los que tienen que salir los ciudadanos, porque los extorsionistas los matan o matan a alguien de la familia. Y aquí, Manuelita, necesitamos no solo de la policía, necesitamos del Ministerio Público, que se ha trabajado muy bien, pero también necesitamos de los jueces para que no nos suelten a los delincuentes a las 3, 4 semanas. Es un tema importante, señor presidente, cómo interactúan todos estos sectores que son importantes, que tienen que trabajar en conjunto. Y pareciera, según lo que nosotros hemos recabado en redes sociales, la percepción de las personas es que se están haciendo acciones, pero cada quien por su lado. No hay un empuje que lleve todo a buen término. ¿Qué está pasando en ese tema? Hemos coordinado muy bien con el Ministerio Público. Creo que ahí ha habido una excelente coordinación y eso nos ha permitido, pues en estos 2 años y medio, 325 estructuras han sido desarticuladas, pero no solo desarticuladas, han sido puestas a la disposición de los tribunales. El problema que tenemos es luego ya cuando no es responsabilidad nuestra, sino del organismo judicial y del Ministerio Público, es decir, presentar los casos, sustentar los casos y lograr las condenas. Todo eso escapa a nosotros. Es un fortalecimiento que hay que hacer de los otros poderes, pero sí necesitamos esa coordinación, la hemos estado haciendo y vamos a seguir en esa línea. Hay un tema también que por demás importante que fue comentado en redes sociales esta tarde y es el tema de la educación. Y tenemos más que una pregunta, es un comentario y es de Cintia Lunita.
Dice que por favor se preocupe, dice, de forma inmediata para que reconstruyan escuelas dañadas. Y ella pone un ejemplo, dice, la Escuela Oficial Urbana Mixta de Aplicación en Retaluleu. Por favor, está inhabitable los niños recibiendo clases en el patio. Y es importante porque hemos visto la necesidad, esa necesidad grande de Guatemala de estar educada, que incide en tantas otras problemáticas de las cuales vamos a hablar. Pero, ¿qué se está haciendo? Tuvimos la situación de la reforma educativa, sí, que generó una situación complicada, pero ¿qué se está haciendo para proveer a las escuelas, no solo de infraestructura, de materiales, de maestros preparados? Bueno, primero que nada quiero decirle, María Luisa, que ese es uno de los principales temas. Lamentablemente, nosotros quisiéramos tener más recursos. El ministerio que más recursos tiene asignados dentro del gobierno es el Ministerio de Educación. Aún así, siguen siendo insuficientes. Nosotros estamos por debajo de la media de lo que se invierte en todos los países de América Latina. Necesitamos tener más recursos para ponerle. Y esos recursos van por la infraestructura, como lo que estamos viendo precisamente en donde nos hace falta tener escuelas en donde los niños con calidad y con dignidad puedan recibir sus clases. Lamentablemente el terremoto del 7 de noviembre del 2012 nos dejó 350 escuelas aproximadamente dañadas. De esas nos hacen falta todavía aproximadamente 60 que tienen problemas que no se puede invertir ahí porque o no es propiedad del Estado o hay un intestado de las personas que donaron. Hay unos problemitas. En las otras van avanzando con fuerza. Ahorita se nos acaban de dañar. Anoche revisamos en el gabinete precisamente el tema de las escuelas. Otra vez vuelven a ser casi 400 escuelas dañadas. Se están levantando las papeletas, las boletas para confirmar los daños que sufrieron y aprovechamos de una vez para hacer una reconstrucción de esas escuelas. Pero todo esto, lamentablemente, María Luisa, es cuestión de dinero, es cuestión de recursos, cuestión de que en el área de Occidente, en menos de 2 años, tenemos que hacer no una inversión, sino tenemos que meter dinero para lograr reconstruir algo. No es que estemos haciendo nada nuevo, es que estamos reconstruyendo lo que lamentablemente se destruyó. ¿Y de dónde provendrá el dinero? Bueno, aquí afortunadamente en el Ministerio de Educación sí teníamos un préstamo que estaba vigente, que no se había ejecutado. Eran $100 millones que está desde el año pasado, y esos $100 millones son los que están sirviendo para hacer esta reconstrucción. Vamos a hablar también de otros temas. La salud es un tema importante. Usted habló del terremoto de San Marcos. Parece que les cayó sobre mojado porque no estaban ya, la reconstrucción no había llegado a su término, y viene el de hace 2 lunes y esto continúa así. Y la gente pregunta mucho sobre eso, señor presidente. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó en la reconstrucción del primer terremoto y qué va a pasar ahora? ¿Qué pueden esperar estas personas? Bueno, le quiero contar, en la primera reconstrucción nosotros organizamos un equipo, yo le puedo decir, es un equipo muy eficiente, un equipo que nos permitió lograr llegar con muchas familias. Lo único que nos quedó pendiente fueron las casas que se le habían asignado a Fonapaz y que nosotros tomamos la decisión por otras razones de liquidar Fonapaz. Sin embargo, las casas que se le asignaron al Ministerio de Comunicaciones, al Ministerio de la Defensa, con el Batallón de Ingenieros, fueron totalmente al 100% reconstruidas, y se empezó a hacer en Quetzaltenango, especialmente en algunos municipios de San Marcos, las casas que le habían sido asignadas a Fonapaz. En ese proceso estábamos cuando se nos viene ahora nuevamente. Las casas que tuvieron daño también. Bueno, realmente nosotros tenemos reportada una casa, María Luisa, de las que fueron. Y hay una razón técnica, es que está pegada a una casa de 3 pisos y el movimiento de esa casa de 3 pisos con la otra que está a la vecindad fue la que rajó o quebró algunos de los bloques. Pero la estructura de la casa está buena y es la única, que es una razón técnica que ya me la dijo a mí Conred y también los expertos del Ministerio de Comunicaciones. Las demás casas, gracias a Dios, una de casi 6,000 casas que ya fueron reconstruidas. Ahora nos toca, lamentablemente los números siguen subiendo. Estábamos anoche en revisión, ya van por más de 2,000 casas que se están terminando de levantar las boletas y a seguir todo el proceso de la Conred. Pero de todas maneras, cada casa de esas es una tristeza, porque es una familia que se quedó sin casa, es una familia que hoy está viviendo con otros familiares y que está esperando de que ojalá nosotros podamos entrar a hacer esa reconstrucción también. Y vamos a hablar un poco más de eso después de la pausa comercial. Acompáñenos porque volvemos y tenemos más.
Continuamos informando, vamos a retomar en breve la conversación con el señor presidente de la República, pero antes queremos hablar del Ministerio Público que analiza la posibilidad de perseguir penalmente a padres de niños migrantes. Expertos en la materia consideran que el delito de abandono no aplica para estos casos. Actualmente el Ministerio Público tiene una investigación en contra de coyotes por el tráfico de personas de manera ilegal y por lavado de dinero. Aunque la fiscal general no dio mayores detalles de este caso, sí profundizó en la persecución penal que se buscará en contra de los padres de niños migrantes, pero dependerá si el artículo 154 del Código Penal lo permite. Derivado de ese análisis, establece que hay que iniciar procesos de investigación contra las personas que tengan bajo su guarda y responsabilidad a los menores, que deben de iniciarse las acciones. Ante la idea de investigar a estas familias por abandono, la Cámara de Industria aseguró que se deben tomar otras medidas para evitar la migración de guatemaltecos. El problema está en las estructuras que están arriba. Esa es un poco la analogía que tal vez quisiéramos poner. El problema no está en los padres, o sea, entendemos la problemática social que existe. El problema está en las estructuras que se aprovechan de la pobreza de las familias. Expertos en materia penal consideran que el artículo 154 del Código Penal no es aplicable a casos de migración, porque no se puede criminalizar la pobreza de los guatemaltecos. Buscar una solución mediante las ciencias penales, en este caso, criminalizando de alguna forma a los padres que envían por necesidad a sus hijos, creemos que está totalmente fuera de lugar. Este artículo debería ser visto y debería ser analizado, pero no encuadraría en estas situaciones, derivado, como le digo, que hay muchas personas que viven en pobreza y que no tienen la capacidad ni las oportunidades. El Estado le ha dado las oportunidades de mantener una vida digna. El artículo 154 del Código Penal establece a quien abandonare a un niño menor de 10 años o a una persona incapaz de valerse por sí misma que estuviera bajo su cuidado o custodia, será sancionado con prisión de 6 meses a 3 años. Si a consecuencia del abandono ocurriera la muerte del abandonado, la sanción será de 3 a 10 años de prisión. Por una Guatemala en paz, Dulce Rivera y Juan Carlos Pérez. Y siempre en este tema, un estudio sobre aproximaciones de la política migratoria para Guatemala, publicado en mayo del 2013 por un grupo de sociedad civil, abordó el fenómeno de la migración infantil. Y ya en ese momento previó que para los niños y niñas y adolescentes, la migración se ha vuelto una solución a los problemas familiares. El estudio es uno de los pocos que analizan las condiciones de los niños migrantes en Guatemala como factores determinantes. Un menor emigra en busca de uno o ambos padres, la falta de recursos, la violencia, agresiones o explotación dentro y fuera del hogar. Datos de UNICEF de 2010 señalan que la mayoría de esta población infantil emigra, un 43%, en busca de nuevas oportunidades. Por conseguir un empleo, el 39%, con el deseo de la reunificación familiar un 12%, mientras que un 1.4% huyen de la violencia. Todos estos factores ya se habían advertido al Estado. El estudio formuló varias recomendaciones para mejorar la protección y desarrollo integral de los niños potencialmente migrantes. El documento menciona la primera encuesta nacional de la juventud, en la cual el 28% de la población, es decir, un tercio de la juventud guatemalteca, dijo que pensó en migrar a los Estados Unidos. Según el informe, entre 2005 y 2012 se registraron 15,000 deportaciones de menores vía terrestre y aérea a territorio guatemalteco. Otro dato dado a conocer recientemente por funcionarios estadounidenses es que en los últimos 8 meses, 35,000 menores de Guatemala, El Salvador y Honduras ingresaron a territorio norteamericano sin documentos ni acompañados de un adulto. Por una Guatemala en paz, Carolina Leverón. Y ahora sí vamos a continuar hablando con el señor presidente Otto Pérez Molina y presentándole las inquietudes de nuestros seguidores en las redes sociales. Vamos a hablar precisamente de este tema muy relacionado a la migración infantil, porque la señora Telma Sandoval comenta, dice: me gustaría que tocaran el tema de cómo cuidar a los jóvenes que son el futuro del país. Dice: me duele escuchar tanta mala noticia y que mataron al joven de 16 años, hablando del migrante fallecido. Sí, realmente es un drama eso, no podemos negarlo. Aquí hay muchos factores, María Luisa. Por supuesto que hay una responsabilidad del Estado de Guatemala y nosotros no la vamos a negar como gobierno, y tenemos que trabajar muy duro para que los niños o los jóvenes tengan las oportunidades de vivir con dignidad como se merecen en nuestro país.
lo mencionaba alguien de los que entrevistaron, que son problemas también estructurales, es decir, problemas que han venido de muchos años atrás, problemas de pobreza y pobreza extrema, en los cuales ellos encuentran una posibilidad de mejorar sus condiciones de vida, como lo vimos en la encuesta, que prácticamente el 82% que está viajando es por una situación económica, o mejorar su situación económica o buscar un empleo. Reunificación familiar también es un punto delicado. Hay reunificación familiar, el porcentaje que vimos ahí es menor, pero es importante también la reunificación familiar. Ahora, yo lo que digo, aquí en esto hay muchas responsabilidades, y lo que nos decía la señora que nos escribió ahí, Telma. Señora Sandoval. Sí. Sandoval, ella decía muy bien, porque aquí la responsabilidad es de todos, no se puede decir el presidente o el gobierno es el responsable de todas las cosas, cuando aquí nosotros hemos dicho que todo comienza desde el hogar, en un hogar seguro. Si queremos una Guatemala segura, tenemos que comenzar evitando la violencia, evitando la desintegración, evitando los malos ejemplos en el hogar. Y aún así hay grupos de sociedad civil que dicen que es completamente responsabilidad del gobierno. Sí, por supuesto. Aquí la situación, todos estos temas que empujan a estas personas a emigrar. Y hay un comentario importante que vimos en redes sociales esta tarde, y decía: ¿qué opción tienen los padres? Y hablando un poco del tema de la penalización para los padres que envían a los niños, y decía, si los dejan acá, caen en pandillas o pueden ser atrapados por el crimen organizado, y ¿cómo valoran ellos el peligro del viaje, que evidentemente es enorme y posiblemente no valga la pena, pero la situación de estos padres, ¿valdrá la pena realmente? ¿No será criminalizar a los padres? Bueno, aquí es cuestión de interpretación de la ley, María Luisa, que realmente no nos toca a nosotros como Ejecutivo. Yo creo que las declaraciones que vimos ahí que daba la fiscal general es más cuestión de la interpretación, tanto del Ministerio Público como de los tribunales. El artículo que se menciona es claro, el que abandonare a algún niño. No sé si ese artículo lo puedan aplicar o no a un menor de 10 años. Y si el resultado de esto fuera la muerte, la pena es menor. Aquí lo que sucede es que cuando uno le entrega su niño, su hijo, sea por reunificación familiar o sea por buscar un mejor futuro, pero se lo está poniendo en las manos a alguien que sabe que va a ir a correr una serie de peligros, ahí hay una corresponsabilidad también, Marilisa. Yo no sé si esa corresponsabilidad puede ser llevada a un tribunal o no, no me corresponde a mí calificarlo. Pero lo que sí no podemos negar es que hay una corresponsabilidad. El motivo puede ser muy noble, el motivo puede ser la reunificación familiar, con todo el derecho lo están haciendo los padres y con todo el derecho lo querrán hacer los niños. Pero los riesgos, hay que ponerse a pensar los riesgos que esos niños van a correr para toda esa travesía que tienen que hacer hasta llegar a Estados Unidos. Y un dato que sí es importante es lo que ahí mismo salió, que solo el 1.2% es por violencia. O sea, no es, la causa principal no es la violencia, es el 2%, menos del 2%. Señor presidente, y la situación está declarada crisis humanitaria, así es. Muy complicado. Entendemos que tiene usted pronto una reunión con el presidente Barack Obama. ¿Será realidad esa reunión? Es la pregunta. ¿Y qué se está haciendo además? Porque no somos los únicos implicados, aunque Guatemala, de los 50 y tantos mil que van de enero a esta fecha, 13.000 son guatemaltecos, es un número muy alto, ha subido mucho. También México, los países de la región están implicados, pero muy importante, ¿qué va a conversar usted con el presidente estadounidense? Bueno, primero estamos pendientes de la confirmación, María Luisa, cuándo se podría dar esta reunión. Nosotros esperamos que ojalá sea muy pronto. Yo quiero decir aquí que esto, lo que decía desde el principio, es un drama y esto tiene que tener una visión humanitaria, una visión de derechos humanos. Y todos tenemos responsabilidad. Yo no voy a eximir la responsabilidad que tiene, por ejemplo, el gobierno, el Ejecutivo o los otros organismos del Estado. Tenemos una responsabilidad por no haber logrado en tantos años generar oportunidades para que estos niños o los jóvenes o sencillamente cualquier otro guatemalteco tenga que ir a buscar a otro país una oportunidad que aquí no la ha encontrado en su país de nacimiento. Entonces tenemos esa responsabilidad. Ahora, hoy con el drama que se está viviendo, tenemos que interactuar los 5 países que estamos involucrados en esto. Aquí está Estados Unidos, está México, está El Salvador, Honduras y estamos nosotros como Guatemala.
ya estamos trabajando en eso. Ya han habido varias reuniones de los cancilleres, ha habido varias reuniones de los ministros de seguridad, varias reuniones de los secretarios de comunicación social, varias reuniones, incluso las primeras damas, que ya la primera dama aquí de Guatemala, Rosita, fue a hacer una visita allá, a la primera dama de El Salvador, a la primera dama de Honduras, a ver cómo se pueden unificar esfuerzos. ¿Pediría usted un también tratamiento especial para los niños guatemaltecos al presidente Obama? Sí, por supuesto. Dependiendo del caso, lógicamente. Así es. Sí, así lo podríamos vamos a pensar hacer. en que se va a pedir algún tipo de estatus. Ya hay allá un tratamiento especial para los niños. Por eso es que no hemos visto aviones llenos de niños que vienen de regreso, por lo menos de Estados Unidos. De México es diferente. Claro. México sí, a los niños que capturan, a las personas que capturan, los deportan inmediatamente. En Estados Unidos hay un trato especial que tienen que ir a un juzgado, pero al final la ley de Estados Unidos, y fueron los mensajes que ellos están dando, porque la otra cosa es que aquí se involucra un tema político en Estados Unidos. Los demócratas impulsando la reforma migratoria, los republicanos con otra visión de lo que tiene que ser la ley de migración, y hay un enfrentamiento, y recordemos que hay elecciones al Congreso en noviembre de este año. Por eso se ha vuelto un tema que sí es una crisis con una visión humanitaria, pero tiene una repercusión de primer orden en el nivel ¿Cuándo político. hablaría usted si se confirma su reunión? Yo en el momento que me digan que la reunión está confirmada, yo ese mismo día salgo para estar listo en la reunión, porque es un tema muy importante para nosotros, y de una vez aprovechar a hablar. Por supuesto está muy en las primeras planas el tema de la noticia de los niños migrantes, pero no podemos olvidarnos de casi 1,5 millones de guatemaltecos que están trabajando y viviendo en Estados Unidos. Ese tema lo tenemos que sacar también en ese momento. Vamos a hacer una pequeña pausa comercial, pero vamos a regresar. Tenemos un poco más de conversación con el señor presidente. Quédese en nuestra señal. Tenemos más en su tercera emisión de Noticiero Guatevisión. Vamos a informarle en este momento que ante la proximidad del anuncio de Alejandro Sinibaldi como precandidato oficial, un equipo de comunicaciones del MISIVI llegó al Congreso aumentando las voces que prevén un anuncio a principios de agosto para definir la candidatura presidencial del Partido Patriota. Luces, cámara, acción. La maquinaria del equipo de comunicación social del Ministerio de Comunicaciones llegó al Congreso a grabar un spot con los diputados. En una atmósfera de hermetismo, el equipo de grabación se reunió con el diputado Manuel Barquín para la grabación de un mensaje donde se resaltó la labor del ministro de Comunicaciones Alejandro Sinibaldi. Con él tenemos una amistad muy especial de hace muchos años. Lo conocemos de sus espacios dentro de lo que es el empresariado. En estos últimos días el equipo de comunicación se ha reunido con otros parlamentarios naranjas para realizar el mismo tipo de grabación. Congresistas en voz baja aseguraron que prefieren no grabar el spot y mantenerse neutrales dentro del partido. Barquín, por su parte, no perdió oportunidad para alabar el trabajo realizado del precandidato del PP. En el Congreso pues hizo un buen trabajo, especialmente para el departamento del Petén. Yo les podría decir que Alejandro fue uno de los fuertes a quien acompañamos para la creación del Fondo del Petróleo, que le está generando en estos momentos alrededor de 180 millones de quetzales anualmente al departamento del Petén. Si todo marcha conforme al calendario, Alejandro Sinibaldi sería confirmado como precandidato la primera semana de agosto, cerrando filas alrededor del ministro. Por Nuevo Guatemala en Paz, Ben Keichin y Noé Medina. Bueno, de este tema vamos a conversar con el señor presidente, pero antes queremos informarle a usted y a él también que fue asesinado el alcalde de San Francisco Petén, Guadalupe Castellanos, cerca de su vivienda. Esto cuando regresaba de la municipalidad. El jefe edil fue asesinado cuando le interceptaron el paso y le dispararon en varias ocasiones. Los alcaldes de ese departamento repudiaron el hecho y exigen al gobierno más seguridad, ya que varios de estos alcaldes afirman que han sido amenazados de muerte. Y con eso vamos a comentar en este momento con el señor presidente una nota que nos llega reciente, importante, impactante además, el asesinato de este alcalde en San Francisco Petén, Guadalupe Castellanos, y la petición de los alcaldes del área de seguridad porque se ven amenazados. Y volvemos al tema con el que siempre tendremos que trabajar, seguridad. Así es, definitivamente.
Bueno, yo soy el primero también en lamentar que se ha dado este asesinato allá del alcalde de San Francisco en el Petén. Nosotros nos obligamos a seguir trabajando. Estoy seguro que ya el ministro de Gobernación está en comunicación. Yo recibí la noticia también antes de salir para acá. El asesinato me parece fue a las 8 menos cuarto de la noche. Y ya el ministro de Gobernación se había comunicado conmigo y estaban ya viendo los equipos de investigación para lograr tratar de... ¿Hay fuerzas de tarea ya en esa zona, señor presidente? Bueno, sí tenemos, le quiero contar que tenemos un despliegue de inteligencia que nosotros es uno de los logros que hemos tenido, en donde no solo hemos duplicado en más del 100% el personal de investigación y el personal de inteligencia, sino que además se ha regionalizado. Es decir, que hay personas allá que no tenemos que mandar desde aquí a Guatemala, solo en casos muy extremos, para mandar a reforzar, pero allá ya hay instalado también por regiones, en 4 regiones, personal de investigación y personal de inteligencia que obviamente nos tendrán que ayudar aquí a resolver este caso. Un tema delicado, importante, vamos a estar al pendiente, pero vamos a regresar a la nota que vimos al inicio de este bloque, y es la candidatura del ministro Sinibaldi para la presidencia por el Partido Patriota. Primero, nos confirma usted eso, y luego hablar del tema de campaña anticipada, por el cual han sido sancionados muchos o algunos partidos políticos, y pareciera que esto es campaña anticipada, y te señalaba nuestro reportero, con fondos públicos. ¿Cuál es su opinión? Bueno, yo quiero contarle, María Luisa, realmente esta es una decisión del partido. Es decir, no es una decisión de Otto Pérez como presidente de designar a Alejandro Sinibaldi como precandidato a la presidencia de la República. Han estado trabajando sobre eso, me enteré yo que han estado trabajando, y justamente como lo dice la nota, se esperaría que en la primera quincena del mes de agosto el partido tenga la reunión, que estén todos los secretarios y todas las bases del partido, y que ahí tomen la decisión para designar a Alejandro Sinibaldi. Pero ya se están preparando, podríamos decir, ya hay gente grabando mensajes de apoyo. No y llama la atención porque hablando tanto, hemos hablado en las semanas pasadas el tema de la campaña anticipada y las sanciones. Ahora, pero lo que sucede es que si usted mira a Alejandro Sinibaldi, no ha salido una promoción de él. Lo que sacamos fueron como ha salido en los temas que hemos escogido, el tema de seguridad, el tema de los programas sociales, el tema de la infraestructura, el tema de educación o salud en sus momentos, que son los que han salido para dar a conocer a la población lo que se ha hecho. Ahorita esa grabación que sacaron ustedes en la nota, yo le puedo asegurar que no era nada del partido. Esto tuvo que haber estado... Llama la atención que es el grupo de comunicación del ministerio. Así es, por eso le digo, tuvo que haber estado relacionado con algo del Petén, si era Manuel Barquín, con las carreteras del Petén. Me imagino que algo de eso tuvo que haber sido lo que estaban tratando de grabar, pero algo del partido no creo que haya sido. Vamos a indagar sobre eso, pero es importante. Y ahora sí vamos a dar paso a preguntas, a inquietudes. La última, porque era imposible preguntarle, por supuesto, al señor presidente las más de 500 preguntas que hicieron ustedes y que siguieron llegando además. Pero importante, Crestel Chamara dice, me gustaría que hablara sobre empleo, tema vital para los guatemaltecos. Pero dice, pero que hable con la verdad, porque no ha podido cumplir con su promesa de campaña del empleo. Yo tengo 2 años de estar desempleada y no he podido conseguir trabajo. Y volvemos a algo que hablábamos con el señor presidente, y es esa percepción de las personas, me pueden dar todos los datos, pero si yo no consigo trabajo, no creo nada. Así es. Igualmente, si hablamos de seguridad y de todo lo que se ha hecho, el incremento del personal, la profesionalización, el empleo del ejército, la colaboración del ejército. Pero si a mí me asaltan hoy, yo digo, yo no creo nada de lo que están diciendo. Y esto es un poco lo que nos dice ella en su comentario. Yo quiero decirle que de verdad, en los 2 años y medio que vamos a estar en el gobierno, además son datos que se pueden registrar, se pueden ver en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, cómo ha crecido el empleo formal. Y aquí yo le puedo decir que efectivamente nosotros hemos logrado implementar entre 75,000 y 80,000 empleos por año. Ahorita llevamos más de 200
de 250,000 empleos que se han generado en estos 2 años y medio. Lo que pasa es que si logramos crear 80,000 empleos, en el año hay 200,000 jóvenes que están entrando a la etapa laboral. Entonces quiere decir que no estamos llegando ni al 50% de lo que debería hacerse, pero hemos trabajado muy duro en la plataforma para que Guatemala sea un país creíble, un país confiable, un país en donde pueda atraer inversiones. Pues la única forma de generar oportunidades de empleo no es el presidente el que genera las oportunidades de empleo. A mí lo que me toca hacer con los ministros es lograr un ambiente adecuado para que puedan venir inversiones de capital extranjero o de capital nacional y que esas inversiones generen la oportunidad de un empleo nuevo. Eso es lo que hemos estado trabajando. Estamos trabajando en la competitividad, se está construyendo la carretera de puerto a puerto y de frontera a frontera. Hemos mejorado y estamos ahorita modernizando el puerto Quetzal y vamos a entrar a modernizar el puerto de Santo Tomás para que Guatemala sea un país en donde puedan venir inversiones que puedan crecer a Centroamérica e incluso al sur de los estados de México. Pero para todo eso necesitamos tiempo y lo que hemos estado haciendo en estos 2 años y medio. Hemos mejorado en el ranking de la forma de hacer negocios. Se ha puesto a Guatemala realmente como un país en donde está creciendo su economía también. Crecimos 3.7 el año pasado, este año esperamos llegar a un 4%. En el tema de la inversión siempre la inseguridad nos ha frenado un poco. Y han catalogado al país como un país de riesgo para invertir. Eso ha sido complicado. Más que lo califiquen como un país de riesgo es lo que significa para su inversión. Cuando quiere hacer una inversión que le tiene que poner un 5, 6 o 7% de costos en el tema de seguridad. Esas son las cosas que nosotros estamos trabajando y vamos a seguir trabajando con mucha fuerza para lograr, ojalá, disminuirla. Pero hemos crecido, han venido capitales extranjeros, seguimos en esa lucha. Ese comentario realmente es de los que no hemos podido llegar y es de ese trabajo el 250,001 que sería para ella, ¿no? Ojalá. Tantas cosas que conversar esta noche, señor presidente, el tiempo va corriendo, pero sí es importante en el tema del pacto económico estaba el elemento fiscal también y la búsqueda de la transparencia, y yo rápidamente, porque el tiempo se nos acorta, ¿cómo estamos en ese sentido? Porque hemos tenido, yo lo veo todas las noches y damos las noticias y hay un poquito de desconfianza en el tema de transparencia, en el tema fiscal. Sí, lamentablemente, mire, primero es el tema de la SAT, la recaudación. No se ha logrado llegar a los niveles que hubiéramos querido con la reforma que se hizo, la reforma tributaria que se hizo del primer año. Hay variables sobre las cuales me decían a mí, mire, ¿y por qué no ha destituido al superintendente de administración tributaria? Lo que sucedió es que habían 70 recursos de inconstitucionalidad, entonces eso lo que genera es un ambiente de incertidumbre y algunos dirán pago o no pago, de repente van a quitar ese artículo, entonces mejor me aguanto, y eso es lo que nos ha ocasionado. La oficina en el Dubai Center también complicó un poco. Sí, son temas muy delicados. Así es, definitivamente. Así que yo lo que le digo es, mire, estamos haciendo el esfuerzo y los recursos que nosotros tenemos, estamos cuidando el otro gran problema que es el tema del mal manejo y el tema de la corrupción. Tampoco lo voy a venir a negar aquí, a decir las cosas que no son reales. Hay corrupción, estamos trabajando y luchando muy fuerte. Se han presentado bastantes denuncias al Ministerio Público, hemos pedido que el Ministerio Público nos acompañe también, ahora lo estamos haciendo con la nueva fiscal. Lamentablemente los casos caminaron muy poco en los primeros 2 años, pero seguimos luchando y seguimos haciendo el mejor esfuerzo para ir, ojalá, bajando los niveles de corrupción en el país. Con eso yo quisiera concluir de alguna manera y nada más dejarle la pregunta. Van 2 años y medio, prácticamente estamos a la mitad. Agarra segundo aire este gobierno y qué podemos esperar los guatemaltecos, y creo que eso sería una buena manera de despedir esta conversación. Sí, gracias, Luis, exactamente. Estamos un poquito más de la mitad, nos quedan, casi estamos llegando a las 2/3 partes del gobierno. Yo le decía anoche al gabinete, estamos en la recta final realmente. Y ahora en esta recta final no quiero que nadie se vaya a acomodar. Esta recta final nos debe de servir para reforzar nuestro compromiso. Y se los dije así abiertamente al gabinete anoche. Si alguien se siente cansado o ya se acomodó, por favor, preséntenos la renuncia. Pero en esta recta final lo que necesitamos es servir de la mejor forma a los guatemaltecos. No tenemos descansos, tenemos que trabajar días largos, no hay fines de semana, no hay vacaciones, pero no importa. Es una oportunidad que el pueblo nos dio para servirlo y lo tenemos que hacer de la mejor manera posible.
Yo estoy dispuesto, tiene mi compromiso, el compromiso de la vicepresidenta, el compromiso de todos los ministros para seguir luchando con fuerza, darle los resultados que se merecen los guatemaltecos y trabajar incansablemente para que esos resultados sean una realidad. Bueno, como guatemaltecos lo esperamos todos, porque es por el bien de este país, esperamos que así sea. Nosotros estaremos pendientes porque es también nuestro papel estar siguiendo qué está pasando y viendo todas estas situaciones de cerca para transmitírselas a usted. Con esto nos despedimos del señor presidente de la República, agradeciendo su presencia esta noche a este foro, a esta conversación con ustedes. Vamos a hacer una pausa, pero regresamos.